En un planeta alienígena hostil, un guerrero humano es abandonado a su suerte tras una misión fallida. Rodeado de criaturas salvajes y paisajes implacables, su lucha por sobrevivir se convierte en una misión aún más peligrosa: liberar a los prisioneros oprimidos por una despiadada raza invasora. Sin aliados, con sus recursos agotándose y la muerte acechando en cada sombra, deberá enfrentarse a sus propios límites y descubrir si el verdadero enemigo es más cercano de lo que jamás imaginó. ¿Podrá un hombre solo desafiar lo imposible y salir victorioso? El guerrero solitario. Había escuchado muchas veces historias de soldados abandonados, héroes de guerra que quedaban atrás en misiones imposibles, pero nunca imaginé que me convertiría en uno de ellos. El rugido del viento alienígena azotaba mi traje mientras trataba de estabilizar mi respiración. Estaba solo. El equipo de extracción nunca llegó, y la única señal en mi comunicador era el vacío intermitente de un canal muerto. El planeta, con su cielo púrpura y sus formaciones rocosas que sobresalían del terreno como colmillos de bestias prehistóricas, no era amable. Cada movimiento que hacía resonaba en el suelo arenoso y, con cada paso, sabía que algo me acechaba en las sombras. Me habían dejado atrás. Mi propia unidad, los que se suponía que eran mis hermanos de armas, no pudieron volver por mí. Era la única conclusión lógica: o me daban por muerto o se vieron forzados a abandonar el planeta sin opción de rescatarme. Había sido un simple despliegue de reconocimiento. Nuestro objetivo era recoger información sobre la resistencia local, una especie alienígena oprimida por una fuerza invasora mucho más avanzada. La idea era hacer contacto y reportar para futuras misiones, pero todo se torció en cuestión de minutos. Un ataque repentino, emboscados por fuerzas que no conocíamos. Perdimos la ventaja, y ahora yo estaba aquí, solo. Un humano en un mundo que no conocía. Los sensores de mi traje indicaban vida a unos cuantos kilómetros. Al principio, pensé que podría ser la fauna local, pero los patrones eran demasiado regulares. Parecía una prisión. El mismo lugar donde, según rumores, mantenían cautivos a los alienígenas nativos, los llamados Ilkar. Sabía que, si había alguna posibilidad de escapar de este lugar maldito, estaba allá. Quizás ellos sabían de algún transporte, algún refugio o, al menos, me proporcionarían una mínima compañía en este infierno. Sin dudarlo, me dirigí hacia las coordenadas. El sol, un orbe mortecino y anaranjado, colgaba bajo en el cielo, y la temperatura comenzó a bajar rápidamente. No podía permitirme el lujo de detenerme. Los ojos en la oscuridad eran reales, lo sentía en mi nuca. La primera vez que los noté fue en el borde de mi visión periférica: sombras fugaces, movimientos demasiado rápidos para ser normales. Aceleré el paso, pero no dejaba de sentir la presencia detrás de mí. No era paranoia. Algo o alguien estaba cazándome. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Tenía entrenamiento, y este planeta no iba a ser mi tumba. Llegué a lo que parecía una entrada subterránea, una boca en el suelo protegida por una rejilla de metal que se erguía entre las formaciones rocosas. Mis sensores captaban movimiento abajo. Saqué mi cuchillo y me lancé hacia la entrada, sin detenerme a pensar en los posibles riesgos. O moría en el exterior o enfrentaba lo que fuera que aguardara bajo tierra. El interior era un laberinto de túneles iluminados por una luz pálida que emanaba de las paredes mismas. El aire era denso, casi asfixiante. A cada paso, mis botas resonaban en el eco interminable del corredor. El ambiente olía a muerte y descomposición. Pero no era el único olor. Había algo más, una sensación de energía, de poder latente en el ambiente, como si aquel lugar guardara secretos mucho más oscuros de lo que imaginaba. Algo me decía que esta prisión era mucho más que una simple instalación de contención. El rugido metálico de una puerta automática me hizo detenerme. Me pegué contra una pared, sosteniendo el cuchillo con firmeza.
Observé desde las sombras como dos guardias alienígenas pasaban arrastrando a una figura encorvada. Era un prisionero Silcar. Su piel azulada, surcada por cicatrices, brillaba tenuemente bajo la luz artificial. Sabía que los Silcar eran guerreros orgullosos, pero este estaba roto, derrotado. La rabia creció dentro de mí. Tenía que actuar. Me deslicé detrás de los guardias, moviéndome como un espectro en la oscuridad. En el momento preciso, lancé el cuchillo hacia el cuello del primero. Cayó sin un sonido. Antes de que el segundo pudiera reaccionar, ya tenía mi arma en sus costillas, hundiéndola con precisión letal. Mientras sus cuerpos caían, recogí sus armas, un par de rifles de energía alienígena que parecían más avanzados de lo que había visto antes. El Silcar me miró con incredulidad. Tú, no eres de aquí, murmuró con una voz áspera. No, pero quiero salir tanto como tú, respondí mientras cortaba sus ataduras. El Silcar se irguió, recuperando parte de su dignidad perdida. Era más alto que yo, pero sus movimientos eran lentos, debilitados por el cautiverio. Sin embargo, vi el brillo de esperanza en sus ojos. Quizás aún había lucha en él. Me miró con intensidad y asintió, entendiendo lo que debíamos hacer. Hay otros, dijo señalando hacia el interior del complejo. Debemos liberarlos. Caminamos juntos por los oscuros pasillos, eliminando a cualquier guardia que se interpusiera en nuestro camino. La adrenalina corría por mis venas. Cada enfrentamiento era más intenso, más brutal, pero no podía detenerme. No ahora. Descubrí que no solo éramos perseguidos, sino que estábamos rodeados. La instalación era una fortaleza de experimentación y tortura. Los Silcar no eran prisioneros comunes. Eran sujetos de pruebas, sus cuerpos modificados con tecnología oscura que desconocía. El sistema de cámaras de seguridad en el lugar me permitió ver la magnitud de lo que enfrentábamos. Cientos de prisioneros mantenidos en cámaras criogénicas, otros sometidos a experimentos inhumanos. Lo que comenzó como una misión de rescate se transformó en algo más grande, tenía que liberar a todos los Silcar. El guerrero a mi lado, que luego se presentó como Kazor, me guió hacia el corazón de la instalación, donde las reservas de energía mantenían las cámaras selladas. Sabía que si destruíamos ese núcleo, podríamos abrir las celdas y desatar el caos. No me importaba si moría en el proceso. Había venido a este planeta a luchar, y ahora tenía una razón mucho más clara para hacerlo. En el núcleo de la instalación, nos esperaba la mayor sorpresa, la entidad que controlaba la fortaleza no era alienígena. Era humana. Un científico traidor que había decidido experimentar con los Silcar a cambio de poder y conocimientos prohibidos. Este giro me golpeó como una bala. La traición de mi propia especie me enfureció aún más. No podía permitir que escapara con vida. Me preparé para la batalla final, consciente de que, en este planeta extraño, la verdadera guerra no era entre humanos y alienígenas, sino entre aquellos que aún conservábamos nuestra humanidad y aquellos que la habían perdido. No estaba solo, y en ese momento supe que, aunque el universo me había dado la espalda, no me rendiría. Kazor me miraba en silencio, sus ojos reflejaban tanto confusión como determinación. Era claro que no comprendía completamente la traición de un humano a los suyos, pero la rabia en mi mirada le bastaba para saber que, al menos en esta ocasión, nuestros objetivos eran los mismos. ¿Ese hombre? ¿Quién es? Pregunté, mientras avanzábamos por un estrecho corredor, las paredes pulsaban con una luz rojiza que indicaba que estábamos acercándonos al núcleo. Kazor apretó los puños, su mandíbula marcada de tensión. El Cronat. Se presentó como aliado hace años, diciendo que podía ayudarnos a derrotar a nuestros opresores, pero pronto supimos que solo quería convertirnos en sus armas. Ha estado usando a mi gente para crear híbridos. Su poder ha crecido, y sus máquinas se han multiplicado. Un traidor.
Un humano jugando a ser Dios con la vida de otros. Sentía el ácido de la rabia quemándome las entrañas. Mi gente me dejó atrás, pero no eran monstruos como este. Él no merecía la redención. No saldremos de este planeta hasta que esté muerto, dije entre dientes, apretando con fuerza el rifle de energía. Kazor asintió, su rostro endurecido por el dolor de años de sufrimiento. Mientras caminábamos, los corredores se hacían más oscuros, más fríos. El eco de pasos resonaba detrás de nosotros. Podíamos sentirlo, nos estaban cazando. Sabía que no podíamos detenernos mucho tiempo. Cada segundo que pasaba, el Cronat podía descubrir nuestra posición. Y, peor aún, nos esperaba una batalla brutal. Nos acercábamos al núcleo. La gigantesca puerta metálica que lo protegía estaba rodeada por paneles holográficos que zumbaban con datos alienígenas. Al otro lado, se oía el retumbar de la maquinaria masiva que mantenía la instalación funcionando. No sabíamos exactamente cuántos guardias, o cuántas criaturas, protegían esa área, pero no había vuelta atrás. «Prepárate», le advertía Kazor, ajustando el cañón del rifle y verificando la carga. Él desenfundó una extraña lanza que había recogido de uno de los guardias caídos. La hoja brillaba con energía oscura, pulsando como si estuviera viva. Un arma antigua de su raza, una que prometía muerte rápida a cualquier enemigo que se interpusiera en nuestro camino. «Por mi pueblo», dijo en su lengua nativa, golpeando el suelo con la lanza. Los paneles comenzaron a emitir un fuerte zumbido. De repente, la puerta se deslizó hacia arriba con un estruendoso rugido metálico, revelando una sala cavernosa bañada en luz verde. El núcleo de la instalación estaba allí, flotando en el centro como un corazón mecánico palpitante. Cables y tubos se extendían por todo el recinto, conectándose a una consola en la que se encontraba el Cronat. A su alrededor, docenas de criaturas híbridas patrullaban, con los cuerpos distorsionados y ojos que irradiaban una malicia inhumana. Me temblaba el pulso. No era el miedo, era la anticipación. El combate estaba cerca. «Él es mío», gruñí, señalando al humano traidor que comandaba desde la consola. Kazor me miró, reconociendo mi determinación. Sabía que necesitaba esta victoria personal tanto como él necesitaba liberar a su pueblo. Asintió. Nos deslizamos hacia la sala con el sigilo que habíamos practicado en las últimas horas, moviéndonos entre las sombras mientras los híbridos patrullaban. Pero no éramos invisibles. Apenas entramos, una alarma aguda resonó, y las criaturas giraron hacia nosotros. Ahora. Wright, descargando una ráfaga de energía contra los primeros dos híbridos que se acercaron. La sala estalló en caos. Kazor lanzó su lanza con una precisión impresionante, atravesando a 3 de las monstruosidades de una vez. Sus cuerpos colapsaron en espasmos, mientras él se lanzaba a la batalla con una furia que solo un ser liberado del yugo de la opresión podía sentir. Mi objetivo, sin embargo, era claro. Necesitaba llegar al Cronat. El traidor me había visto. Su expresión no era de miedo, sino de una fría arrogancia. Con un movimiento rápido, activó una serie de defensas automáticas, torretas, láseres y más híbridos comenzaron a llenar la sala. El calor de las explosiones me azotaba mientras corría y disparaba, usando cada centímetro de cobertura que encontraba. Un disparo láser pasó cerca de mi rostro, quemando el aire a mi lado. No había tiempo para pensar. Mi cuerpo reaccionaba con el entrenamiento militar que había perfeccionado durante años. Cada paso era medido, cada disparo preciso. Pero el Cronat no era un simple humano con ambiciones. Había logrado manipular la tecnología alienígena a su antojo, convirtiéndose en algo más que mortal. Con un gesto de su mano, una especie de escudo energético se activó a su alrededor. Mis disparos rebotaban inofensivamente. «No tienes ninguna posibilidad»,
dijo con una voz distorsionada mientras me miraba desde la plataforma elevada. Has sido abandonado, y te unirás a estos prisioneros en mis experimentos. Sus palabras solo alimentaron mi odio. Escalé una estructura lateral, evitando el fuego de las torretas mientras me acercaba a él. Mis movimientos eran más rápidos de lo que él esperaba, y en un momento de distracción, logré desactivar el escudo con un disparo preciso al panel de control a su lado. El Cronat no tuvo tiempo de reaccionar antes de que yo ya estuviera sobre él. Lo derribé de un golpe y lo sujeté por el cuello, llevándolo al suelo. Tú, miserable, escupí las palabras con furia mientras veía el miedo por primera vez en sus ojos. Has torturado a inocentes, traicionado a tu gente, y usaste a estos seres como herramientas para tu poder. Lo levanté con un esfuerzo, mi puño temblando mientras sostenía mi rifle. Había tenido demasiadas oportunidades de venganza antes, pero esto era personal. No saldrás de aquí con vida, le dije antes de hundir el cañón en su pecho y apretar el gatillo. El disparo reverberó en la sala, su cuerpo cayó inerte al suelo y supe que su reinado había terminado. El cuerpo del Cronat cayó al suelo con un sonido sordo, sus ojos abiertos en una mezcla de incredulidad y miedo. La vida se desvaneció de ellos, y con ello, el terror que había impuesto durante tanto tiempo. Respiré hondo, pero no hubo alivio inmediato. La batalla seguía, y Casor aún luchaba desesperadamente contra las criaturas híbridas que no cesaban de atacar. Las torretas seguían disparando, y las alarmas seguían resonando por la instalación. A pesar de haber matado al traidor, su legado de muerte seguía activo. Me abalancé sobre la consola desde la que el Cronat había estado operando. Tenía que haber una manera de desactivar todo esto. Mis dedos se movían rápidamente sobre los paneles, pero la tecnología alienígena era críptica, y apenas lograba comprender los símbolos que parpadeaban en la pantalla. Cada segundo que pasaba, más criaturas se acercaban, y Casor estaba quedándose sin energías. Maldita sea. Murmuré entre dientes, ignorando el sudor que me caía por la frente. Finalmente, un símbolo llamó mi atención, un gráfico que parecía una representación del núcleo energético de la instalación. Si podía sobrecargarlo, podría destruir todo el complejo y acabar con las criaturas, pero también corría el riesgo de acabar con nosotros. No tenemos otra opción, dije en voz baja, aceptando la única solución que veía. Sabía que Casor lo entendería. Su pueblo había sufrido lo suficiente, y si moríamos en el proceso, al menos se habrían llevado consigo la libertad. Con un último movimiento, activé la sobrecarga. El núcleo comenzó a brillar intensamente, vibrando con una potencia desmedida. La cuenta regresiva apareció en la pantalla, 10 minutos. Casor. Grité mientras corría hacia él. Tenemos que salir ahora. Mi compañero, ensangrentado y jadeando, asintió con un gesto rápido, lanzando su lanza contra la última criatura que se abalanzaba sobre él. Los dos nos dirigimos hacia la salida, esquivando los escombros que caían mientras la estructura comenzaba a derrumbarse a nuestro alrededor. El calor abrasador del núcleo irradiaba, volviendo el aire casi irrespirable. Los pasillos se desmoronaban. Cada paso que dábamos se sentía como una carrera contra el tiempo. Las criaturas que quedaban atrás eran arrastradas por el caos, desintegradas por la energía descontrolada. Las paredes vibraban con una intensidad que hacía difícil mantenerse de pie. Por un momento, pensé que no lo lograríamos. La distancia hacia la salida parecía interminable. Pero luego, de repente, vislumbré la luz al final del túnel. La abertura por la que habíamos ingresado se mantenía intacta, como si el destino nos ofreciera una última oportunidad de escapar. ¡Corre! Le grité a Casor, quien a pesar de estar al borde de sus fuerzas, aceleró el paso. El suelo bajo nosotros temblaba violentamente. Sentí como las explosiones se acumulaban detrás de nosotros y el rugido del colapso final era inminente.
Saltamos por la salida justo en el momento en que una explosión masiva sacudió el complejo. El aire caliente nos empujó, lanzándonos al suelo afuera. Miré hacia atrás mientras enormes nubes de polvo y llamas ascendían desde las entrañas del planeta. El complejo alienígena que había sido un infierno para Kazor y su pueblo ya no existía. El núcleo había implosionado, llevándose consigo a las abominaciones y cualquier rastro del Cronat. Me quedé unos segundos en el suelo, sintiendo el peso de la batalla, la adrenalina aún palpitando en mis venas. La tierra temblaba, pero finalmente, el silencio se instaló en el ambiente. Respiré hondo y sentí el aire fresco, real, por primera vez desde que había llegado a ese maldito planeta. Kazor se levantó primero. Su rostro estaba cubierto de heridas y suciedad, pero sus ojos reflejaban algo más. Algo que no había visto en él antes, esperanza. Hemos ganado, dijo, su voz rota pero firme. Asentí, agotado pero satisfecho. Había sido una lucha feroz, pero habíamos logrado lo imposible. No solo había vengado a aquellos que fueron usados como herramientas, sino que también le había dado a este planeta y a su gente una oportunidad de reconstruir, de empezar de nuevo sin la sombra de un tirano. ¿Y ahora? Pregunté, sabiendo que no había una respuesta fácil. Kazor miró el horizonte. Más allá de las colinas rocosas, el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos de un nuevo amanecer. Ahora reconstruimos. Ahora somos libres. Su gente, los prisioneros que habíamos liberado, empezaron a salir de las cavernas y refugios donde se habían escondido durante la batalla. Sus rostros mostraban una mezcla de incredulidad y alivio. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Habían pasado tanto tiempo bajo el yugo del Cronat que la idea de libertad aún les resultaba extraña, pero palpable. Observé a la multitud que comenzaba a reunirse. No pertenecía a ese planeta, pero sentí una conexión con ellos, una fraternidad nacida en la batalla. Kazor se acercó y me puso una mano en el hombro. Siempre tendrás un lugar aquí, humano, dijo con una sonrisa leve. Fuiste el guerrero que no abandonó, el que luchó cuando otros te dieron por muerto. Sentí un nudo en la garganta, pero no lo dejé aflorar. No estaba acostumbrado a ese tipo de reconocimientos. Era un soldado, había cumplido mi misión. Es lo menos que podía hacer, respondí, intentando mantener mi voz estable. Kazor me miró con gratitud, y por un momento, el peso de mis actos cayó sobre mí. Había sobrevivido, había vencido, pero más importante aún, había salvado a toda una civilización de un destino peor que la muerte. El horizonte se llenó de luz, el sol de aquel mundo alienígena brillaba con intensidad, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Y mientras los sobrevivientes comenzaban a hablar sobre reconstruir, sobre un nuevo comienzo, yo supe que mi misión en ese planeta había terminado. Había llegado solo, un guerrero solitario. Y me iría sabiendo que, por una vez, la batalla no fue en vano. Hasta la próxima, amigo, le dije a Kazor, sabiendo que algún día, nuestros caminos podrían cruzarse nuevamente. Me alejé del campamento, dejando que ellos iniciaran su nueva vida. Mientras caminaba hacia el horizonte, con la nave de rescate esperando en la distancia, supe que la lucha no siempre era por uno mismo. A veces, se trataba de algo más grande. Y en ese planeta hostil, había encontrado una razón para seguir luchando. El guerrero solitario, al final, nunca estaba realmente solo.